Fidel Sánchez, paraguayo, casado de 33 años de edad, nació en la ciudad de Noila, oriundo de la comunidad Campo Alegre. Estudió en el colegio Yalvezanga y es egresado de la Facultad de Teología en el Instituto Bíblico de Asunción IBA. Bienvenido a tu programa Tertulia. En este día realmente es un placer acompañarte en esta nueva edición de Tertulia a través de RCC. Y ya está con nosotros Fidel Minio Sánchez. Fidel, bienvenido a Tertulia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y en esta oportunidad me toca estar aquí en tu programa y yo creo que hoy obligadamente tengo que hablar en público, ya que me considero siempre una persona introvertida. Yo no soy tanto de hablar en público, pero estoy aquí en tu programa. Hoy estamos para conocerle a Fidel Sánchez, un ex compañero de trabajo también, amigo. Y bueno, queremos saber la historia de Fidel, su niñez, su adolescencia, cómo se casó, dónde trabajó, qué formación tiene. Fidel Minio Sánchez, usted ya ha escuchado el intro, así que hacemos la primera pausa. A la vuelta ya vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, Fidel Sánchez. Estás en Tertulia a través de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Tertulia, ¿qué significa tertulia? Es lo que muchos me preguntan cuando salgo por ahí. Tertulia proviene de, digamos, se utilizó muchísimo en los años 80, un poco más atrás, en España. Tertulia significa conversación, coloquio de un tema que nos interesa a todos. Entonces, hablar de un tema de interés común. Y justamente hoy nuestro interés es conocer a Fidel Minio Sánchez. Fidel, contanos un poco, ¿cómo fue tu infancia? ¿Quiénes fueron tus padres? Primeramente, contanos un poco. Llamaba, para empezar, Conit Sánchez, porque mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Entonces, recuerdo mi niñez. Mi madre hasta ahora vive todavía, María Cristina. Entonces, un poco la etapa de niñez, digamos, vivíamos en una comunidad se llama Campo Alegre, una comunidad indígena cerca de Neuland, a unos quizás 20 a 30 kilómetros. Entonces, una etapa donde nosotros nos mudábamos de aquí para allá. Entonces, nuestros hogares eran Yalvezanga y esta comunidad. Pero nosotros vivimos más tiempo en Yalvezanga. En ese tiempo, mi padre estudiaba en el colegio. Me recuerdo que él estudió también, hay un instituto bíblico indígena en Yalvezanga. Entonces, fin de año sí o sí estábamos con la familia toda allá en Campo Alegre, solo los fines de año. Entonces, Fidel, ¿cómo fue Fidel de niño? ¿Era un niño travieso o era un niño introvertido? ¿Qué recordás de tu infancia, Fidel? Lo que más recuerdo es el tema del fútbol, a mí me gustaba siempre el fútbol hasta ahora. Entonces, era un niño normal, digamos, pero más me gustaba el fútbol. Nosotros jugábamos con los amigos, con los parientes y todo. Sobre todo en la etapa de niñez en Yalvezanga, donde recuerdo muy bien, en la etapa de la escuela. Nosotros jugábamos en la escuela. ¿En qué escuela estudiaste, Fidel? En ese tiempo se llamaba Escuela Paraguaya. Entonces, donde había de muchas culturas, también recuerdo bien, de todas las culturas. Entonces, había reglas estrictas, esas cosas yo recuerdo bien. Entonces, una regla era no hablar el idioma del chico, digamos, solo español. Entonces, ni el guaraní ni otro idioma. Y eso a mí me ayudó para aprender también el español en ese tiempo. Entonces, yo tuve que andar con gente que no era de mi cultura. Entonces, aprendimos así todos los niños que estaban en esa escuela. ¿Qué recordás, Fidel, de tu etapa de infancia, las cosas buenas que te sucedieron en la escuela, por ejemplo? Y sobre todo lo que se refiere a la integridad o a la convivencia porque el Chaco es especial siempre, porque por la diversidad de culturas que existen en el Chaco. Sí. Entonces, ¿pudiste ya asimilar eso en tu infancia, Fidel? Ya sí, lo observabas ya, ¿no? Sí. Yo me hablaba con gente de otra cultura, digamos. Entonces yo me comunicaba con ellos, eso recuerdo bien, y me hice muchos amigos.
tanto paraguayo latino como se dice aquí, y están los guaraníes occidentales, yo tenía muchos amigos, y de otras etnias. Entonces, muchas cosas buenas seguramente sucedieron en tu niñez. ¿Y las cosas malas? las cosas malas podría ser, porque yo nací en una familia, digamos, exigente. Eso en el sentido de que a mí me enseñaban todo lo que se refiere a la vida moral de cada uno. Especialmente mi abuelo influyó mucho en mi vida. Entonces él tenía una estrategia siempre. Él nos contaba cuentos, todo lo que es las cosas de nuestra cultura. Entonces él aprovechaba para hablarnos de la palabra de Dios y era muy exigente. Entonces mi familia era, digamos, una familia cristiana que se va a la iglesia. Entonces, al llegar yo en la escuela, entonces me di cuenta que no todos somos así como, o sea, hay diferencia, vamos a decir. Y esa es una realidad que viven muchos niños, Fidel, no solamente de la cultura, digamos, nuestra, sino en el mundo. Los niños se les enseña algo en la casa y se va a la escuela y se encuentra a una realidad muy diferente, ¿no? Sí, yo recuerdo bien que había chicos que se peleaban. Entonces nosotros tratábamos también de defender según como podíamos, digamos, éramos pequeños. Entonces recuerdo bien esa etapa de niñez donde estos chicos se desafiaban, todo así. Entonces en principio yo no entendía eso, ¿por qué? Porque tienen que tratarnos así o porque ellos dicen esto. Entonces eran cosas así muy difíciles que uno pasaba en esa etapa. Bueno, ¿eso te afectó en tu vida hoy día o pudiste superar esas dificultades, digamos, que tuviste en tu infancia? Yo creo que superé esta etapa. Fidel, pasemos ahora a la otra etapa de tu vida, a hablar un poco de la etapa de la juventud, que es en donde empezaste seguramente a ver ya la vida un poco más diferente. Tenemos todavía tiempo en este bloque para hablar un poco de ese paso, ¿no?, de la adolescencia, de la niñez a la juventud. ¿Cómo fue Fidel en su juventud? Bueno, una de las etapas muy difíciles justamente fue en esa etapa de adolescencia, pero tuvo mucho que ver con la muerte de mi padre, para empezar. A los 11 años contaste que falleció. Entonces yo me sentía desprotegido, me sentía inseguro y yo me manejaba solo prácticamente en ese tiempo. Viví con mis tíos desde esa edad. Nosotros nos mudamos con nuestros tíos y mi otro hermano también con nuestros tíos y mis dos otros hermanos con mi madre. ¿Cuántos hermanos tuviste, Fidel? Cuatro hermanos. Siguen vivos todos, ¿no? Sí, 4 hermanos y yo soy el mayor. Entonces nosotros nos dividimos prácticamente. Unos se fueron con mi madre y en ese tiempo yo no aceptaba cuando se casó mi madre. Y para mí fue una traición, digamos, en ese tiempo. Entonces yo no entendía esa situación que estábamos pasando. Entonces entré en el colegio con esa inseguridad y yo en principio no tomaba en serio el estudio, hablando en serio. Simplemente quería satisfacer, digamos, al mandato, a lo que mis tíos querían para nuestras vidas, digamos. Entonces, yo cuando recién ingresé lo que en ese tiempo se le llamaba cuarto curso, ahí recién me di cuenta de la importancia del estudio. Entonces, tomaba más en serio. Entonces, en ese tiempo me mudé del colegio Yalvezanga a Loma Plata. Entonces, hubo cambios también porque ya eran gente diferente también, entonces tuve que adecuarme a la situación, al ambiente, todo al contexto diferente. Exactamente. Hoy en Tertulia estamos compartiendo con Fidel Niño Sánchez. Hacemos otra pausa. A la vuelta vamos a conocer más la historia emocionante de Fidel aquí en Tertulia. Estás en Tertulia a través de RCC, hoy conociendo un poco la historia de Fidel Sánchez, de la etnia Nivaclé. Nos comentaba él un poco su niñez, su adolescencia,
Me quedé con esa curiosidad, Fidel, ese momento difícil que atravesaste cuando partió tu padre a la eternidad y esa separación de la familia que se ha dividido prácticamente, te ha sido muy difícil, nos comentabas. ¿Cómo fue ese proceso de superación en ese sentido, Fidel? Bueno, el proceso fue lento, digamos, porque no era solamente la pérdida de mi padre, sino de otros seres queridos. Inclusive un amigo del colegio desde la escuela hasta el colegio, en ese tiempo falleció. Entonces, mi vida estaba así, digamos, con muchas cargas emocionales. Y creo que hubo un cambio radical, eso en el sentido de que uno ya sabe o ya conoce que hay otra alternativa. Entonces, en ese tiempo, creo que también hay que considerar de que cada experiencia es única, no podemos comparar. Eso siempre trato de decirle a los chicos de la escuela, que uno no sabe por qué hace tal cosa. En mi caso particular, por ejemplo, yo trataba de ocultar, trataba de tapar toda esa amargura, digamos, haciendo la diversión, como dice el mundo. Entonces me metí en los vicios, en muchas cosas. Y hasta que yo me enfermé en el año 2004. Recuerdo bien que faltaban 3 días para las vacaciones, me faltaban 2 materias para rendir más. Entonces en ese tiempo estaba con muchas cosas malas haciendo en el mundo. Entonces era una noche, un día miércoles, donde me pasó algo muy extraño. Entonces al día siguiente ya no era la misma persona. Entonces, como te dije recién, un proceso. Tengo que reconocer también que en ese tiempo yo negaba, digamos, lo que es la palabra de Dios o la iglesia. No querías aceptar. Inclusive yo cuestionaba mucho, cuestionaba a Dios porque de estas situaciones. Entonces me metí en muchas cosas hasta que me enfermé. Y entonces yo recuerdo bien un doctor que me decía, depende mucho de vos o de mí, dependía mucho de mí si yo aceptaba a Jesús o si yo seguía por la vía más importante de nuestras vidas. Yo en principio no entendía. Después me di cuenta que no había otra salida para mí. ¿La enfermedad que tuviste, Fidel, fue a raíz de lo que hacías o naturalmente te vino una enfermedad? A través de lo que yo hacía, a través de lo que yo hacía. Entonces, eso afectó a mi vida, digamos, afectó a mi vida, tanto emocional, espiritual. Entonces, ¿fue ahí que empezaste a reconocer que necesitabas de Dios? Exactamente. Entonces, yo me recuerdo que hablaba con mi tío, le decía a mi tío que, preguntaba por la iglesia, ¿cómo es eso? Y él me explicaba, pero yo en principio no accedía, digamos, al pedido de mi familia, por sobre todo. Y después era una noche en nuestra casa, en ese tiempo. Entonces decidí seguir a Jesús, a pesar de la situación que pasaba, porque no era que yo aceptaba a Jesús o al día siguiente me curaba o algo por el estilo. Sino que quería seguir porque conocer y cambiar. Cambiar el estilo de vida que tenías. Cambiar todo. Entonces, fue así, algo progresivo, digamos. Sí. Me imagino que los jóvenes y otras personas también que nos ven en este día se estarán identificando con esta historia de vida, con este testimonio. Muchas veces, Fidel, le vemos a jóvenes, tanto muchachos como muchachas, emborrachándose, metidos en vicios, y no sabemos la realidad, y muchas veces caemos también en el error de juzgar a esas personas, decir por qué están en el vicio. Qué importante sería que hoy día, Fidel, tomemos ese desafío de ayudar a estas personas de cualquier manera, ¿no? De conocer un poco su historia y de darles, enseñarles el camino que alguna vez a vos te enseñaron, ¿verdad? Sí, yo en la escuela trato de aprovechar lo máximo para enseñar la palabra de Dios y los principios, la vida moral,
porque estamos en un contexto, sobre todo en nuestra comunidad, donde hay muchas cosas extrañas que están dentro de la comunidad. Está la drogadicción y muchas cosas más, problemas familiares, entonces tratamos de apoyar en la escuela. Hay muchos que se meten en esos mundos por pura curiosidad, pero más creo que hay gente porque no tienen otra salida, otra forma de aliviar el dolor que están atravesando en su vida personal. Hacemos otra pausa, a la vuelta vamos a conocer un poco la vida, no sé cómo llamarla, el noviazgo, la vida amorosa de Fidel, ¿no? Cómo se conoció con su esposa, cómo está ahora, dónde está trabajando, qué formación ha tenido también durante su vida. Hacemos la otra pausa en Tertulia y ya regresamos. Esto es tu programa de Tertulia a través de RCC, hoy conociendo un poco la historia de Fidel. Ya escuchamos cómo fue su niñez, cómo fue también la etapa de su juventud, en donde ha experimentado situaciones no tan buenas, digamos, y también conoció a Dios en ese interín. Fidel, contanos ahora cómo fue que conociste a tu esposa, con quien estás felizmente casado, nos contabas en la pausa. Así es, Ariel. A mi esposa la conocí a través de la iglesia. Nosotros tenemos una convención juvenil donde están varias iglesias de nuestra cultura, de nuestra etnia. Entonces, cada año organizan actividades para los jóvenes. Entonces, nos conocíamos y nos hicimos amigos y después creo que nos conocimos ya demasiado. Entonces, decidieron casarse al final. No, voy a contar así como pasó. Sí. Vamos a decir. Éramos un grupo grande, digamos, de amigos y siempre había una persona que vos podías decirle un poco a tal persona. Me acuerdo yo eso de es eso. algo que, no sé si es algo general, pero sí. En mi caso particular eso pasó. Ajá. Entonces, como te dije recién, que venía de un mundo totalmente diferente donde todo era cigarrillo, todo era bebidas alcohólicas. Entonces yo tenía que adecuarme otra vez, o sea, a la nueva situación, el ambiente, digamos, cristiano. Y realmente no tenía mucha esperanza en principio, o sea, había sido que después iba a ser amigos y conocía mucha gente de la iglesia. Entonces ahí le conocí a mi esposa. Entonces yo le propuse para que seamos novios, era en un parque. Entonces era un día, septiembre justamente, septiembre. Había una actividad. Época de primavera. Ahí también la naturaleza se presta, ¿no? Una florcita natural. Sí. Y recuerdo bien. Y prácticamente un año duró nuestro noviazgo. Mucho hablar de nuestros planes, desafíos. ¿Cuántos años ha casado ya Fidel? 10 años. 10 años. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo 3 nenas. Tengo 3 nenas. ¿Cómo es la vida matrimonial de Fidel? Creo que estamos en una etapa donde podemos decir que estamos madurando, aunque no sé si tiene que ver mucho con la edad, pero aprendimos muchas cosas y creo que ese es el sentido también de la vida, de nuestra existencia. Las dificultades son parte de nuestra existencia en el mundo, donde nosotros tenemos que aprender. Claro, en lo laboral, Fidel, comentar también a la gente que estuviste en RCC trabajando unos años, luego te trasladaste a otra institución, digamos. ¿Dónde mismo estás trabajando hoy día? Ahora mismo estoy más tiempo con la escuela, de lunes a viernes, y estoy más en la parte de capellanía, aunque tengo 2 materias más que enseño, que es el idioma y la parte de informática. Justamente a eso quería llegar, Fidel. Estás ahora mismo trabajando con jóvenes que seguramente muchos de ellos habrán pasado por el mismo proceso que vos pasaste y de alguna manera les estás ayudando a superar esa situación, ¿no? Sí, en la escuela yo tengo siempre esa visión de motivar a los jóvenes. En las capillas que nosotros organizamos, yo tengo que preparar las reflexiones, las prédicas. Y yo me doy cuenta que ellos entienden más cuando le hablas de cómo era tu vida, y obviamente que el idioma también tiene mucho que ver. O sea, yo
yo hablo el mismo idioma, entonces es más fácil para mí. ¿Vale la pena ayudar a los demás, Fidel? Creo que depende mucho de la motivación de cada uno. Si vos o si uno está con Dios, sí vale la pena, porque estar con Dios no es lo mismo que una persona que no está con Dios. Contanos, Fidel, ¿cuál sería el mensaje que vos querés dejar a la gente que nos está viendo el día de hoy, que quizás pasaron o están pasando por la situación que vos pasaste, ¿no? Este momento difícil? Yo creo que cada persona tiene ese momento. Inclusive el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, de que se preparen para ese día porque todos tenemos lucha en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál es tu mensaje para nuestra gente, Fidel? Voy a decir algo general, digamos, especialmente para los cristianos de hoy en día. Bueno, primero por un lado los jóvenes, que el mundo es engañoso, o sea, siempre te engaña, te muestra todo lo que es supuestamente lo bueno para los jóvenes, pero a veces siempre te engaña el mundo. Entonces, si uno entra a esas cosas, los jóvenes terminan en un mundo donde todo es yéndose, digamos, a la muerte muchas veces. Entonces, muchos siguen con estos efectos negativos del mundo, digamos, como yo le estaba comentando recién un poco mi testimonio. Entonces, muchos jóvenes entran en esto y no saben cómo salir. Pero hay un Dios que está ahí siempre con los brazos abiertos, y Él está dispuesto a ayudarnos. Aunque de repente muchos jóvenes a veces, ¿no? En mi época, por ejemplo, no entendía cómo es eso de que la parte espiritual, digamos. Pero si uno toma en serio seguir los pasos de Jesús, uno encuentra los ojos de Dios. Y bueno, la otra cosa que quería decir también es que todo lo que hagamos, que lo hagamos es para el Señor, no para los seres humanos, porque muchas veces nosotros no le incluimos a Dios en nuestras agendas. Entonces, a veces perdemos mucho tiempo discutiendo digamos, de la iglesia, entre hermanos, de temas. Pero sin embargo hay muchos que están ahí que nos están esperando, digamos, para hablarles de las buenas. Nos necesita. Fidel, muchas gracias por estar hoy en Tertulia. Ha sido un placer conocer tu historia y te deseo lo mejor, que Dios te siga bendiciendo y te siga usando ahí en tu comunidad. Muchas gracias, Ariel. Gracias a vos también en casa por habernos acompañado hoy en Tertulia, haber conocido la historia de Fidel, y así como la de él, muchas historias más te vamos a estar contando aquí en Tertulia. Gracias, que Dios te bendiga.